Bien, pues nuestro siguiente ponente para la sesión de esta tarde, en este caso es Eneco de Diego López de Araya, que ya está subiendo para estar aquí junto conmigo. En este caso, Eneco de Diego López de Araya es estudiante de Medicina en la Universidad de Navarra, con diploma en Investigación Biomédica y es socio de la Sociedad de Científicos Católicos desde la creación de la sección española. Y en este caso, como habíamos comentado, va a hablar sobre aspectos éticos del embarazo ectópico. Buenas tardes, muchas gracias. Soy Eneco de Diego y hoy os voy a presentar el tema de los aspectos éticos del tratamiento de los embarazos ectópicos. Últimamente, sobre todo en los últimos días, en Estados Unidos ha habido un poco de revuelo sobre este aspecto, así que espero que con esta presentación poder plantearos qué es esta patología y podamos analizar cómo se trata. Voy a dividir esta presentación en 5 puntos. Voy a comenzar explicándoos qué es un embarazo ectópico. Para continuar, voy a recordar que es el principio de doble efecto planteado por Santo Tomás de Aquino, que va a ser importante para toda la presentación. Luego vamos a entrar en el análisis de los diferentes tratamientos. Voy a concluir con este análisis y después nos vamos a centrar en unas nuevas líneas de investigación que están surgiendo en este ámbito. Para comenzar, el embarazo ectópico es una patología en la que el embrión se implanta fuera del útero. Lo más normal es que se implante en las trompas de falopio, pero tiene otros lugares en los que se puede llegar a implantar, como son los ovarios, el estómago o el hígado, incluso en algunas excepciones. Su incidencia es de aproximadamente el 1 o 2% de los embarazos, así que es bastante común, y es la principal causa de muerte materna relacionada con el embarazo en el primer trimestre. Esto quiere decir que es una patología muy grave que tiene que ser tratada con rapidez. No existe la posibilidad de que este embrión llegue a término en ninguno de los casos. Existen algunas excepciones en los embarazos abdominales, pero no nos vamos a centrar a ello. En general no existe la posibilidad de que llegue a término. Eso no indica que este embrión no tenga los mismos derechos y el mismo ser humano que todos nosotros, pero la condición es diferente, así que ahora vamos a entrar. Durante la presentación hablaré de los embarazos ectópicos persistentes, que son los embarazos cuando el embrión ha muerto, pero el trofoblasto, una parte de la placenta primitiva, sigue dañando la trompa. Aquí podemos observar un embarazo ectópico típico en la trompa de falopio. A la izquierda es el útero, que es donde debería estar ese embarazo, pero se ha localizado en la trompa. En este caso ya ha empezado una hemorragia y si no se opera de inmediato a esta mujer va a morir. Entrando un poco en filosofía, el principio de doble efecto fue planteado por Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, en la que plantea que ciertos actos que tienen un objetivo bueno pueden acarrear de forma no querida un efecto malo, y eso no implica que el acto sea inmoral. Para que se cumpla esto se tienen que dar 4 condiciones: que el acto primero que se realiza no sea intrínsecamente malo, que la intención del que actúa sea buena y el efecto malo no sea deseado, una que es muy importante, que es que el efecto bueno no puede ser causado por el efecto malo, y que debe existir una razón proporcionalmente grave para aceptar ese efecto malo. No hay que confundirlo con el mal menor, porque con el mal menor la principal diferencia es que en el mal menor se acepta que el acto que se hace es malo para evitar un supuesto mal mayor, pero en el caso del principio de doble efecto el acto que se hace no es malo, sino que es bueno o indiferente moralmente. Entrando en el análisis de los tratamientos de los embarazos ectópicos, hay una dicotomía. Puede ser éticamente muy sencillo o muy complicado. Una de las principales diferencias es si el embrión está vivo o no. Si ha muerto y lo que tenemos es un embarazo ectópico persistente, no hay ningún tipo de problema ético en tratarlo porque el embrión ya ha muerto y solo tenemos un paciente delante nuestro. Pero si el embrión sigue vivo, debemos analizar los diferentes tratamientos porque tenemos ante nosotros 2 pacientes y tenemos que asegurarnos de respetarlos a ambos, pero sin olvidar que debemos salvar a la madre. Son 4 tratamientos principalmente que los voy a ordenar de los menos problemáticos éticamente a los más problemáticos éticamente. El primero es la conducta expectante. Hay que tener en cuenta que más de la mitad de los embarazos ectópicos se resuelven solos y no hace falta ningún tipo de tratamiento. Normalmente la mayoría de los embarazos ectópicos no se detectaban porque no llegaban a causar una catástrofe abdominal, pero gracias a las técnicas de diagnóstico temprano se detectan la mayoría de ellos hoy en día. Esta conducta, que es simplemente esperar a ver cómo se desarrolla el cuadro, solo se puede emplear si hay una estabilidad hemodinámica y no se presentan síntomas, y si la concentración de una hormona del embarazo es muy baja.
En estos casos se sigue muy de cerca a la mujer para ver esos niveles hormonales, si van aumentando o disminuyéndose, para saber si ha muerto el embrión o no. Y si se persiste ese embarazo, se trata antes de que cause una complicación mayor. Este tratamiento, aunque no es un tratamiento per se, es la oposición a una tendencia muy típica en la medicina hoy en día, que es que siempre hay que actuar, y hay veces que no actuar puede ser la mejor opción, teniendo en cuenta que pueden resolverse, pero solo en los casos que sea adecuado. Ahora saltamos al otro extremo, que es cuando no tenemos tiempo que esperar y tenemos que actuar de inmediato, que es en el caso de que haya sucedido la rotura de la trompa o esté muy gravemente dañada. En este caso debe ser una operación de urgencia en la que se denomina la salpingectomía. Se elimina la trompa de falopio que está afectada y se extrae quirúrgicamente con el embrión en su exterior. En este caso, aunque el embrión estaría vivo, sería un acto moralmente correcto. ¿Por qué? Por el principio de doble efecto. El acto que hacemos es retirar una trompa que está sangrando y que va a matar a la madre, y la consecuencia no buscada es la muerte de ese embrión que está dentro. Sería un ejemplo parecido a cuando una mujer está embarazada y tiene un tumor en el útero y la única forma de salvarla es extraer el útero entero. En esa extracción morirá el embrión, pero no es lo buscado. Este es el caso más claro en los embarazos ectópicos del principio de doble efecto. Continuamos con la salpingostomía, en la que en vez de extraer toda la trompa, lo que se hace es una incisión y se extrae el tejido invasivo, que sería el trofoblasto, y a su vez el embrión. Se suele hacer cuando la trompa no está excesivamente dañada, sobre todo con la intención de poder preservar la fertilidad futura. Esta técnica se puede entender de diferentes maneras si no hay un consenso según su ética. Algunos defienden que la acción de extraer el embrión es directamente un aborto directo y están totalmente en contra, pero otros vemos como la acción que se realiza es la separación de ese tejido invasivo que acarrea como consecuencia que el embrión muera porque es demasiado prematuro como para sobrevivir. Un ejemplo que es llevado al extremo, pero en el caso de los embarazos ectópicos en el hígado, que hay muy pocos casos documentados, pero son muy buenos para esta analogía, no tendría sentido tener que extraer todo el hígado para tratar el embarazo ectópico. Con extraer la parte circundante al embrión sería suficiente y no lo veríamos como inmoral. Entonces, esta salpingostomía propone algo parecido. Se extrae la parte dañada inmediata, pero eso acarreará la muerte del embrión posteriormente. Y ahora entramos con el cuarto tratamiento, que es farmacológico, es el metotrexato, es el que más complicaciones éticas trae. Es un fármaco que se usa para luchar contra el cáncer porque detiene la multiplicación celular. Afecta tanto al trofoblasto como al embrión, causando su muerte. Las condiciones para que se use tienen que ser no parecidas, pero similares a las de la conducta expectante, donde tiene que haber una estabilidad hemodinámica, no puede haber un tamaño muy grande y lo más importante es que se prefiere que no haya latido fetal. Es decir, si no hay latido fetal, el embrión está muerto y es mucho más posible que este tratamiento funcione. ¿Cuál es el problema? Como os he mencionado, si el embarazo se detecta antes de que se pueda detectar el latido cardíaco, que se suele detectar a las 6 semanas, entonces si se detecta antes el embarazo, cosa que es rara, tenemos un problema. Porque este tratamiento afecta muy directamente al embrión. El planteamiento del doble efecto que hacen algunos es que el objetivo de este tratamiento es atacar al trofoblasto y que la consecuencia no buscada es que el embrión muera. Pero es cierto que muchos proponen que el trofoblasto es un órgano vital del embrión, entonces el propio ataque al trofoblasto sería como un ataque directo al embrión, suponiendo una especie de aborto directo. Esto es uno de los tratamientos a los que no tengo respuesta y es muy difícil encontrar un consenso en el mismo, porque dentro de la Iglesia hay aquellos que la apoyan y están en contra, pero es de los más difíciles de saber, sobre todo en las excepciones de que haya latido. Entonces, para concluir esto, podríamos decir que existe un consenso ético en que tanto la conducta expectante y la salpingectomía no suponen ningún problema. Pero cuando nos adentramos en la salpingostomía sí que hay cierta oposición en algunos sectores y cuando entramos en el tratamiento de metotrexato hay todavía un poco más de oposición.
lo más importante que recordemos es que cada profesional sanitario debe plantearse las diferentes cuestiones éticas en cada actuación que realiza. Y tiene que actuar en conciencia, porque la ética muchas veces no es un manual de instrucciones que podamos seguir, sino que es una forma de plantearnos las situaciones del mundo y analizar nuestra propia conciencia. Entonces hay que asegurarnos los máximos estándares médicos de cuidado, pero tenemos que siempre tener en cuenta que debemos respetar la dignidad humana. Sí quería apuntar que en los casos más extremos sí que podría solucionar el debate, que el magisterio de la Iglesia se pronunciaría en los tratamientos más complicados, para que daría un aspecto más amplio. Pero debido a que no hay un consenso ético, es muy difícil que esto suceda porque hay oposición en ambos sectores. Y por último, quiero plantearos lo que espero que se os haya pasado por la cabeza durante esta presentación, es que si el mayor problema ético reside en cuando el embrión es pequeño y sigue vivo y está en un sitio que no tiene que estar, ¿por qué no lo ponemos donde tiene que estar? De aquí viene una idea que siempre ha estado ahí, pero que nunca se ha llegado a la práctica, que es la recolocación del embrión ectópico en el útero. Lo que sucede es que sí que hay algunos papers de hace más de 100 años que hablan de esta teoría, pero no se ha llegado a investigar. Por el contrario, el doctor Stephen Samut, también miembro de la Sociedad de Científicos Católicos en Ohio, y su equipo, hace poco están realizando una de las primeras investigaciones en modelos animales al respecto, con la intención de que esto pueda traducirse en la práctica común. Hay que tener en cuenta que este procedimiento, de ser exitoso, aunque como digo quedan todavía muchos años y mucho estudio para que pueda serlo, pondría solución a una gran parte de los dilemas éticos a los que nos enfrentamos. Así que, como resumen de esta charla, quiero que os quedéis con que la ciencia y el avance en la investigación puede ayudar tanto a la fe como a los dilemas éticos a poner una solución. Porque si la investigación hace que ya no sea necesario plantear el dilema ético, ya no tenemos esa dificultad y esa necesidad de buscar consenso, porque ya el tratamiento consigue que tanto la madre como el niño sobrevivan. Muchas gracias. Muchas gracias, Eneko, por tu charla. Yo creo que ha sido muy interesante, así que no sé si tenemos algún tipo de pregunta para él. Sí. Muchas gracias. Eneko, ¿cómo se detecta si el embrión está muerto? ¿Simplemente por la concentración de gonadotropina coriónica? No, la forma de detectar si está vivo o no es el latido cardíaco, porque, por ejemplo, un embrión de 8 semanas con más de 4 milímetros de tamaño, si no tiene latido cardíaco, se puede asumir que está muerto por cuando se presenta. ¿Y antes? Antes no, el latido cardíaco es lo principal en el caso de estos diagnósticos, y por eso existe ese problema, sobre todo si se detecta muy tempranamente, de saber si está muerto o no. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Felicidades, Eneko, por tu estupenda presentación. Cuando hablas del consenso, es una pregunta un poco maligna, cuando hablas del consenso, claro, ¿el consenso de quiénes? Porque si hablamos del consenso de todos los que tienen un título de médico en el mundo que tratan con el embarazo, ¿no? Es que de entrada lo que pasa es que no, la inmensa mayoría, ¿no? Al menos por lo que yo sé, no consideran que el no nacido sea un ser humano, ¿no? Que tenga... Entonces, exactamente, cuando hablas del consenso, ¿el consenso de quiénes? Vale, se me ha olvidado hacer ese apunte. Cuando me refiero al consenso dentro de la bioética dentro de la Iglesia Católica. De los profesores y de los médicos a los que he consultado, todos dentro de la Iglesia Católica, no he encontrado un consenso en ideas, igual que diferentes artículos sobre ética, no había ese consenso, pero eso, cuando me refiero a consenso me refiero dentro de la Iglesia y de aquellos que aceptan que el embrión es un ser humano. Muchísimas gracias. Pues vamos a seguir con nuestro siguiente ponente. Sí, bueno, nos quiere decir algo, Vale, Eneko. para terminar, ya que era mi primera ponencia que hago en un congreso, me gustaría agradecer a mi familia, especialmente a mis padres, por todo lo que me han enseñado,
y a Dios nuestro Señor por haberme permitido estar aquí. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Eneco.